Hemos entrado en unos capítulos, o en una sección más bien dicho, en Romanos, donde creo que Pablo, que nos ha venido enseñando a través del proceso de nuestra salvación, ¿sí? El proceso de nuestra salvación, toda la salvación ha tenido que ver con Dios desde principio a fin. Él ha estado llevándonos a entender este proceso de cómo hemos sido salvos. Pero Pablo está entrando en una sección para hablar también acerca de la responsabilidad que usted y yo tenemos en ese proceso de salvación. La salvación no tiene que ver contigo ni conmigo, tiene que ver con Dios. Pero hay una responsabilidad que tú y yo necesitamos tener, o que tenemos más bien dicho. Y hoy vamos a hablar, quizás hoy y la próxima semana vamos a hablar de eso. Así que yo te voy a invitar que si trajiste tu copia de la Biblia, o si tienes un teléfono celular, o tienes tu Biblia electrónica, por favor la abras ahí. Vamos a estar en Romanos capítulo 10, del versículo 5 al 13. Del versículo 5 al 13. Cada vez que predica Lodwin o Fejó u otro predicador que nomás predican 35 minutos, me ponen en aprietos, porque yo no puedo predicar en 35 minutos, así es que téngame paciencia. Dios está obrando en mí en esa área también, así es que yo le pido que esté con nosotros para explicar estos versículos. La semana pasada Fejó hizo un excelente trabajo cuando él nos enseñaba que los judíos estaban buscando estar bien con Dios, pero se querían justificar ante Dios tratando de obedecer o cumplir los requisitos de la ley. Ellos pensaban o trataban de estar bien con Dios a través de las obras, a través de los actos, a través del comportamiento, y al final nunca alcanzaban el estándar de Dios. Y entonces trataban, cuando no alcanzaban, vea bien cómo trabaja el ser humano, cuando trataban de alcanzar el estándar de Dios, pero cuando no alcanzaban el estándar de Dios, lo que hace el ser humano es que crea su propio estándar de justicia. Y eso se llama autojustificación. Y el ser humano ha tratado siempre de estar bien con Dios a través de la autojustificación. Pero la realidad que la autojustificación no nos lleva a ningún lugar, mis amados. Cuando tratamos de establecer nuestra propia justicia, nuestro propio estándar, esto no nos lleva a tener una verdadera relación con Cristo, y nunca nos llevará a tener una posición correcta con Dios. Y terminamos la semana pasada con el versículo 4 que decía: porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Ahí terminamos la semana pasada. Dejó como la puerta media abierta para lo que vamos a hablar hoy. Entonces muchas personas están confundidas en cuanto a esto cuando escuchan justicia, la justicia de Dios. ¿Qué es esto? ¿Por qué la necesitamos? ¿Cómo la conseguimos? Etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver la justicia con nuestra salvación? Pues una definición bíblica básica de justicia es la siguiente: la justicia es el estado de perfección moral requerido por Dios. En otras palabras, la justicia es una posición correcta, perfecta y completa ante Dios, de acuerdo a sus términos, no a tus términos ni a mis términos, sino a los términos de Dios. Esto, en nuestros esfuerzos, amigos, hermanos, es imposible. Y entonces nos tenemos que preguntar: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer entonces para ser salvo? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? Si no, deberíamos todos los que estamos aquí hacernos esa pregunta. Porque estoy seguro que algunos están pensando ya, al mirar esta pregunta: bueno, quizás el sermón de hoy no es para mí porque yo ya soy cristiano.
Pero lo que vamos a hablar, interesantemente, Pablo no lo escribió para no cristianos. Pablo lo escribió para cristianos, para la iglesia. Pero por supuesto es un mensaje para todos, para tanto aquel que ya se considera un cristiano como para el que no tiene una relación con Dios. Y la pregunta que nos debemos de hacer hoy es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Usted está diciendo, pero yo soy salvo, pastor. Oremos y vayamos a través de las Escrituras. Amado Dios, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por el tiempo que nos permitiste adorarte, bendecir tu nombre. Señor, que en nuestra mente vino a nuestra mente el recordar quién eres tú y lo que has hecho por nosotros. Y eso nos lleva a adorarte a ti, Señor, por quien tú eres y lo que has hecho. Estamos agradecidos, Señor, por eso. Y ahora, oh Dios, preparamos nuestros oídos, nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón, para recibir tu palabra, Señor. Señor, como domingo a domingo te lo pido, que no sean mis palabras, Señor, que no sean las palabras de la persona que se para aquí, sino solamente sea tu palabra transformando nuestro corazón, nuestra mente, nuestra manera de vivir, oh Dios. Que sea tu palabra llegando a nuestra vida y, Señor, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros. Padre, te pido, Dios, que no sea simplemente ideas, Señor, que no sean palabras que simplemente muevan nuestras emociones, Señor. Más bien, oh Dios, que sea tu palabra vivificándonos, edificándonos y aún confrontándonos en aquellas áreas que necesitan ser transformadas por ti. En Cristo Jesús ponemos este tiempo, pero sobre todo nuestra vida en tus manos. Y te damos gracias por tu palabra, que es fiel y verdadera. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mi primer punto que quiero compartir con ustedes es: nunca alcanzaremos la salvación por medio de nuestra propia justicia. Nunca alcanzaremos la salvación por medio de nuestra propia justicia. Vaya conmigo a versículos 5 al 7 de Romanos 10. 5 al 7 la palabra del Dios dice: pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer bajar a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para subir a Cristo de entre los muertos. Está medio confuso eso, ¿verdad? Dice, ¿eso qué es eso, pastor? Pues déjeme explicarlo. Estos versículos que acabo de leer comienzan hablando acerca o haciendo referencia a la justicia que es a través de la ley o que era a través de la ley. La justicia de la ley es el intento de tener una posición correcta con Dios al guardar la ley de Moisés, los estatutos de la ley y los mandamientos. El pueblo judío de la época, cuando Pablo escribe esto, pensaban que podían ganarse la salvación guardando la ley. Creían que podían ganar la entrada al cielo al obedecer los mandamientos, y por eso nada de eso está mal, aún debemos hacer eso. Pero era el énfasis de la justicia de la ley estaba en qué tenían que hacer para tener una posición correcta con Dios. Y he ahí el problema, porque el texto dice que pues Moisés escribe que el hombre que practica, eso tiene que ver con hacer algo. Y entonces el enfoque de la ley era hacer precisamente algo. La fórmula para ir al cielo conforme a la ley era hacer algo. Entonces haz esto y vive, guarda la ley y entonces serás salvo, obedece los mandamientos y entonces obtendrás la vida eterna. Y así pensaban los judíos. Pero aquí está la gran realidad y la gran decepción en cuanto a esta manera de pensar. Si quieres ser salvo y deseas obtener la vida eterna guardando la ley, aquí está, debes guardarla correctamente, perfectamente, completamente y continuamente todo el tiempo. ¿Cuántos dijeron yo?
Mis hermanos, esto es absolutamente imposible de hacer. Eso es imposible de hacer. Y era por eso que lo que predicaba Fejó la semana pasada, que el ser humano, al no poder alcanzar la justicia perfecta a través de tratar de hacer o obedecer la ley, entonces bajábamos el estándar, y aún lo continuamos haciendo hasta el día de hoy. Bajamos el estándar y nos autojustificamos, porque ahora el estándar es el uno con el otro. Yo soy mejor que JD, y entonces quizás yo me ganaría el cielo más antes que JD. Y empezamos a pensar así, autojustificarnos, pero no estamos al estándar de Dios, sino creamos nuestro propio estándar. Vea lo que dice Santiago 2 en cuanto a esto de cumplir la ley. Santiago 2 dice: porque cualquiera que guarda o que trata de guardar toda la ley, pero falla, ¿en dónde? En un punto. ¿Qué dice? Se ha hecho culpable de todos. Así era como trabajaba la ley. La ley no estaba así como, bueno, puedes, quizás fallas estos, pero si guardas estos estás bien. Así creemos. Esa es la autojustificación de la humanidad. Así que pensamos que trabaja. Decimos, bueno, pensamos muchas veces como que si Dios tiene una balanza. Así se dice, una balanza, aquella cosa que pones, ¿sí? ¿Estoy bien? Que Dios tiene una balanza y tú dices, bueno, fallé, hice 3 pecados, se me fue la balanza así. Y la gente piensa, pero si hago unas 4 buenas obras, si me porto bien unas 4 veces, entonces 4, 3, entonces ya se va a ir, entonces estoy bien con Dios, dicen las personas. No trabaja así, mis amados. Y Santiago igual que Pablo, nos ayuda a entender esto. Si tratas de ganarte el cielo o el favor de Dios o tener una relación con Dios pensando que haciendo buenas cosas va a borrar las malas cosas que haces, no trabaja así, te estás engañando tú mismo. Es imposible, porque el momento en que fallas un punto, te haces culpable de todos los demás. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en agresor no de solamente matar, sino de toda la ley. Ya fallaste. Así es como trabaja este asunto de la ley. Entonces aquí está el punto, mis hermanos. Si piensas que puedes obedecer todas las leyes de Dios correctamente, perfectamente, completamente y continuamente todo el tiempo, sin error, entonces la verdad no necesitas estar aquí. Desafortunadamente tú y yo sabemos que eso es imposible. La única persona perfecta que cumplió toda la ley perfectamente es el Señor Jesucristo. Con respecto a nosotros, esto es lo que dice la Biblia en Romanos 3. Pues como está escrito, no hay justo, ni uno solo. No hay quien tenga entendimiento. No hay quien de verdad quiera conocer a Dios. Todos han abandonado a Dios. Todos se hicieron inútiles. No hay nadie que haga el bien, ni uno solo. Su boca es un sepulcro abierto, usan la lengua para engañar, lo que dicen es como el veneno de una serpiente, su boca está llena de maldición y amargura. Y después dice, están siempre listos para herir o matar, donde quiera que van causan destrucción y tristeza, no conocen el camino que lleva a la paz. No les pasa por la mente tener respeto o temor de Dios. Ahora sabemos que lo que dice la ley es para los que tienen la ley. Se acabaron las excusas. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. No podemos cumplir la ley, mis amados. Simplemente no podemos. No tratemos de buscar a Dios o tener una relación con Dios Él tratando de hacer cosas. Todos hemos fallado y no estamos a la altura de la justicia perfecta de Dios o la ley.
Si la vida eterna con Dios en el cielo se basara en la capacidad de obedecer y cumplir la ley de Dios, entonces todos nosotros estaríamos en serios problemas. Porque ni tan siquiera nos acercamos un poco. Un comentarista o un predicador dijo lo siguiente que me llamó la atención: aquellos que piensan que son lo suficiente buenos para ir al cielo tienen una visión errónea del pecado, una visión inflada de sí mismos y una visión disminuida de la santidad de Dios. Porque la justicia de la ley es la forma incorrecta, mis amados, de tener una posición correcta ante Dios. La justicia de la ley, haz esto y haz aquello y serás salvo, eso solamente se llama religión. Y como acabamos de ver, nunca te llevará a tener una posición correcta delante de Dios. Jamás vas a poder alcanzar la vida eterna, el tratar de vivir un cristianismo o una vida de esa manera. Y después vienen estos versículos 6 y 7 que estaban medio raros, ¿cierto? Cuando los leímos ya, que ir al cielo, bajar a Cristo, que ir al abismo y traer a Cristo de entre los muertos. Dice usted, ¿qué es eso, pastor? Pues esto, lo que está haciendo Pablo es que está haciendo referencia al último mensaje de Moisés ante el pueblo de Israel allá en Deuteronomio 30. Moisés, en su mensaje final al pueblo de Israel, está recordando a la nación que Dios les había ya revelado, o ya se había revelado a él mismo al pueblo en el monte Sinaí. Nunca podrían los judíos o el pueblo de Israel decir que Dios jamás les había revelado las cosas o su voluntad o sus leyes. Ellos no tenían excusa, no podían decir eso. Nadie podía decir, ojalá que Dios nos hubiera hablado, se hubiera revelado a nosotros. Nadie podía decir eso. Entonces el apóstol Pablo toma eso y entonces lo pone aquí en Romanos. Toma las palabras de Moisés y las ajusta para aplicarlas al mensaje del Evangelio de Cristo. Y lo que Pablo está diciendo en estos versículos 6 y 7 es que si Dios había hablado por medio de la ley, ¿cuánto más no ya nos ha hablado por medio de Cristo Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra? Nadie puede decir hoy en día, ni en el tiempo de cuando Pablo escribió esta carta a los romanos, nadie puede decir, ¿quién puede subir al cielo para que Cristo venga? Porque Cristo ya había venido. Nadie podía decir, ¿quién descenderá al abismo para que entonces Cristo resucite? Porque Cristo ya había resucitado. Cristo resucitó más de 2000 años atrás. Hoy nadie puede decir, bueno, pero ¿quién sube? Entonces, la implicación de esto era que nadie tenía excusa porque Dios ya lo había hecho, pero la otra implicación es que estas cosas eran imposibles para el hombre. ¿Quién realmente puede subir al cielo a tratar de bajar a Cristo? ¿Y quién puede realmente bajar al abismo? Nadie. Y entonces la implicación es de que lo que era imposible para el hombre, Dios lo hizo a través de Cristo Jesús. Cristo ya vino, Cristo ya resucitó para que tú no tengas que tratar de hacer algo más y para que no tengamos excusa de decir, bueno, yo no he escuchado el Evangelio, yo no sé nada de la Biblia, yo no esto. No, Cristo se ha revelado a nosotros, Cristo ya ha venido, Cristo ya ha hecho lo que tú y yo no podíamos hacer por nosotros mismos. Cuando se trata de proveer salvación, mis amados, Dios ya ha hecho la parte difícil. Dios envió a su Hijo para pagar por nuestros pecados, para tomar nuestro lugar en la cruz, para pagar por nuestros pecados ahí. Y luego fue enterrado en una tumba. Al tercer día Dios lo resucitó de entre los muertos. Y 40 días después ascendió al cielo nuevamente. Tú y yo ya no tenemos que tratar de hacer algo más, porque Dios ya lo hizo a través de Cristo Jesús.
ya hizo lo que el ser humano no podía hacer, ya hizo lo que el ser humano necesitaba para obtener la justicia y la salvación de Dios y estar en una correcta posición delante de Dios, no por nuestras obras, no por lo que nosotros podamos hacer, mis amados, sino por la obra que Cristo Jesús hizo por nosotros. Estas cosas eran imposibles para ti, para mí, para todos. Pero Dios hizo lo imposible para que nuestra salvación fuera posible. Dios hizo lo inalcanzable para que el ser humano pudiera alcanzar la justicia de Dios. Y la justicia que es por la justicia que es por la fe, dice: todo ya fue hecho y solamente necesitas creer en tu corazón. Eso me lleva al segundo punto. La salvación solo se obtiene creyendo en nuestro corazón. ¿Qué es lo que debemos creer en nuestro corazón? La obra que Cristo ha hecho por nosotros, mis amados. Vaya conmigo a Romanos 10, vamos a ver los versículos 8 al 11. La palabra del Señor dice del 8 al 11, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Vamos explorando esos versículos. Para comenzar, la frase cerca de ti está la palabra significa que las buenas noticias de la salvación se han acercado a nosotros. Jesús el Salvador está a nuestro alcance. Él no está lejos. No tienes que hacer un viaje al espacio para tratar de alcanzarlo, sino que Jesucristo, Él no se está escondiendo de ti, más bien se ha acercado a nosotros. Es más, está más cerca de lo que te imaginas. Pero si eres una persona que está tratando de alcanzarlo a través de tus propios medios, a través de tus propias obras, a través de hacer algo, más bien tú eres el que te estás escondiendo y tú eres el que te estás alejando de Él. Y es aquí donde muchas personas tropiezan con esto. Esto es la razón por la que los judíos tropezaban. ¿Se acuerda? Esto nos lo enseñó Fejó la semana pasada. Porque trabajan duro para estar bien con Dios. Hay muchas personas, incluyendo muchos cristianos, que trabajan duro para estar bien con Dios. Quieren pagar sus votos para alcanzar el favor de Dios. Van a la iglesia. Y mira, cuando digo estas cosas de van a la iglesia, no diga, ok, entonces ya no hay que venir a la iglesia. No estoy diciendo eso, sino la razón y la motivación de hacer estas cosas es muy diferente. Van a la iglesia, tratan de llevarse bien con todo mundo, sirven en la iglesia, le sirven a otras personas fuera de la iglesia, hacen buenas caridades, van a viajes misioneros, dan sus ofrendas, etcétera. Podemos tener una lista de muchas cosas que las personas creen que al hacer se están ganando el favor de Dios. Tratan de seguir o cumplir con todas las reglas. Piensa que tienen que trabajar toda su vida para estar cerca de Dios. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que la religión enseña. Y es más, hay muchas iglesias, lamentablemente, y aún iglesias bajo la cobertura cristiana, que inclusive enseña ese tipo de cosas. Ya eres cristiano, ok, estas son las cosas que no debes de hacer y estas cosas son las cosas que debes de hacer. Y ahí está la gente tratando de no hacer, no hagas esto, vístete así, vístete allá, póngase saco, rasúrese. Y estamos diciendo a la gente qué hacer porque pensamos que al hacer esas cosas se ganan el favor de Dios. Eso se llama religión y justicia de la ley, mis amados. Jamás nos va a llevar a estar cerca de Dios. Que la salvación es por gracia. Y
Y lo que Dios desea es algo diferente, es una relación. Entonces pongamos atención a las frases siguientes. Hay dos frases interesantes. Una frase es confiesa con tu boca y la otra es cree en tu corazón. ¿Sí lo ve? ¿Los vio en el versículo? ¿Qué es lo que debemos confesar con nuestra boca? Lo que debemos confesar con nuestra boca es que Jesucristo es el Señor, ¿cierto? Ahora, déjeme explicarle esto, porque necesitamos ver estos pasajes desde el contexto histórico. Porque nosotros hoy en nuestro tiempo, la iglesia de hoy en día, nosotros hemos hecho esto de confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón. Lo hemos hecho algo ligero y sin importancia. Hoy en día le decimos a la gente, solo repita una oración y ya. Y ahí estamos. Señor, gracias. Y ahí está el otro. Señor, gracias. Perdón por eso acá. Ahora te acepto como Cristo en mi corazón, como mi Salvador y Señor. Amén, amén. Y la otra persona pregunta, ¿ya? Sí, ya. Y déjeme decirle que lo que vamos a ver ahorita, que si esto es creyendo en el corazón, claro que ya. Pero lamentablemente muchas veces no le enseñamos a las personas que están viniendo a Cristo la implicación de esa confesión. Y eso es lo que quiero que veamos hoy. Porque necesitamos ver el contexto histórico, el por qué Pablo dice que confesemos a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Las implicaciones de confesar a Jesús como el Señor fueron revolucionarias para la gente del tiempo de Pablo, mis amados, tanto para los judíos como para los gentiles del primer siglo. Para aquellos que estaban convirtiéndose en cristianos y que querían realmente seguir a Jesús. De la misma manera, el confesar a Jesús como Señor debería ser para cada uno de nosotros algo revolucionario y radical, y no solamente una confesión ligera e insignificante. El término, cuando Pablo escribe esto, el término griego para traducir de confesar a Jesús como el Señor, esa palabra Señor en el griego original, es la palabra equivalente a Yahweh en el hebreo original, en el Antiguo Testamento. Entonces, para el judío, confesar a Jesús como Señor era reconocer a Jesús como el Dios encarnado. Era reconocer a Jesús como el Hijo de Dios habitando en carne humana. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Jesús debía ser confiado y obedecido como el Señor Dios. Y esto para los judíos era un problema. Pues significaba renunciar a muchas cosas, dejar atrás su religión, sus tradiciones, sus ritos, etcétera. Esta confesión para un judío, mis amados, los afectaría a ellos como persona y todo su entorno, mis amados. Serían rechazados por su familia, serían rechazados por sus amigos, y encima de eso, si se convertían al cristianismo, entonces comenzaban a ser perseguidos o enemigos del Imperio Romano. No era una confesión ligera ni fácil de hacer, mis amados. Era una confesión con muchas implicaciones. Para el gentil, ¿cómo afectaba al gentil el confesar a Jesús como el Señor? Bueno, a los gentiles en el Imperio Romano se les había enseñado o adoctrinado que el César era el Señor sobre todo, casi como un Dios. Entonces, cuando un gentil reconocía y confesaba que Jesús era el Señor, lo que estaba diciendo es que la obediencia ahora al César
venía a tomar un segundo plano, porque ahora para ellos el obedecer a Cristo era lo principal, lo primordial. Y esto para el imperio romano, mis amados, era una traición y amenaza al imperio. Aquellos que se volvían cristianos eran perseguidos, torturados y puestos a muerte por confesar que Jesús era el Señor. ¿Ves la perspectiva tan diferente que se ha perdido hoy en día? Confesar a Jesús no es algo ligero, mis amados. Confesar a Jesús como el Señor de tu vida no debería de ser algo ligero. La razón de confesar a Jesús como Señor no era simplemente una fórmula, o no debería ser una simplemente fórmula para ser cristiano o aceptar a Cristo en tu corazón. No. La confesión tenía y debe tener un peso e implicaciones fuertes. Un costo grande, mis amados. Aún el de perder sus vidas por causa de Cristo para estas personas a las que Pablo le estaba escribiendo. Al confesar a Jesús como Señor, era una decisión no basada en sentimientos, mis amados. Era una decisión no basada en emociones. No es porque, wow, me tocó la canción que cantaron los muchachos, voy a dar mi vida al Señor. No es porque el predicador era, wow, qué predicador tan elocuente que movió mis emociones, y cuando él dijo, levante las manos, el que quiera aceptar a Cristo, ahí voy yo porque yo sentí bien bonito. No, mis amados, necesitamos creer en nuestro corazón, confesar con nuestra boca algo que va a revolucionar y cambiar radicalmente nuestra vida. Confesar con tu boca que Jesús es el Señor significa que anuncias públicamente tu lealtad a Jesucristo y tu entrega total a su señorío. Entonces, cuando vienes a la iglesia para adorar a Dios, cuando te bautizas, cuando deseas crecer en los grupos de vida, cuando guías a tu familia por el camino del Señor, cuando das de tus finanzas para el reino de Cristo, cuando compartes el evangelio con otras personas, no deberíamos de hacerlo simplemente porque es lo que hacemos los cristianos, ni tampoco como una tarea o una obligación para estar bien con Dios. No, mis amados, deberíamos de hacerlo porque hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor de nuestras vidas, y ahora todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago es por lealtad, por amor, por obediencia a Él. Cristo es la prioridad de mi vida. Todo lo demás viene a ser secundario, y estoy dispuesto a seguir y obedecerle a Él, sobre todo, sin importar lo que pase. Esta clase de cristianismo es la que Jesús está buscando en cada uno de nosotros. Mi pregunta para ti es el tipo de cristianismo que tú y yo estamos viviendo? Porque eso es lo que Cristo está buscando de nosotros. Después de este texto dice, y cree en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Creer en la resurrección de Cristo es tener fe, mis amados, que la resurrección es verdadera. Porque no, suena chévere que Jesús resucitó. La pregunta es, ¿en verdad lo crees? Nuestra fe está basada en un Salvador vivo. De hecho, si no crees en la resurrección corporal de Jesús, entonces no tienes una fe salvadora. Es una fe muerta que no salva a nadie, mis amados. Pablo lo dice en 1 Corintios, dice lo siguiente: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también la fe de ustedes.
Aún más somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y después dice, ahí está. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. En otras palabras, si Cristo no ha resucitado, o si en verdad no creemos que ha resucitado, mis amados, mejor vámonos al picnic. Y eso va a estar mejor que estar aquí. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Perdimos nuestro tiempo estando aquí en la iglesia, si Cristo en verdad no ha resucitado. Pero si tú crees en tu corazón que Cristo ha resucitado, mis amados, entonces tu vida debería o debe de ser diferente. Porque la resurrección de Cristo probó que su muerte en la cruz podía justificarnos, salvarnos y hacernos aptos para el cielo. Por la fe en la muerte y resurrección de Cristo Jesús, llegamos a ser justicia de Dios en Él. Tenemos una posición correcta de Dios a través de Cristo Jesús, mis amados. Y de eso se trata la justificación o la justicia de la fe. La justicia de la fe es contraria a la justicia de la ley, de la que veíamos hace unos minutos atrás. Porque la justicia de la ley se trata de ¿qué? De hacer. La justicia de la fe se trata de que ya fue hecho. ¿Ve la diferencia? Jesús hizo todo lo necesario para salvarnos. Y justo antes de su muerte, Él inclusive en la cruz del Calvario dijo, consumado es. En otras palabras, esa declaración era todo lo que necesitaba el ser humano para ser salvo, había sido hecho. Estaba completo. No se necesitaba hacer nada más. Todo lo que era necesario para proporcionar salvación al ser humano, Jesús lo cumplió en la cruz del Calvario. Él murió en nuestro lugar, pagó por nuestros pecados. A través de su sangre, si creemos, somos justificados. Pero no se terminó ahí, ¿cierto? Sino que 3 días después resucitó de entre los muertos. Y su resurrección es la esperanza que nos da de la vida eterna en Él y de estar con Él para siempre. Dios, mis amados, aceptó la muerte de su Hijo Jesús por nuestros pecados. No es necesario añadir nada más. Todo lo que se requiere de los hombres y mujeres pecadores para ser justos, para tener una buena posición ante Dios, mis amados, es una fe salvadora que cree en su corazón. Versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Cuando vivimos un cristianismo, mis amados, tratando siempre de hacer cosas para estar bien con Dios, lo que realmente estamos diciendo es que la muerte y la resurrección de Jesucristo no fueron suficientes o no son suficientes para nosotros. Tanto que necesitamos ayudarle a Dios para ser salvos. Pero Dios desea que si hemos creído en nuestro corazón, en su muerte y resurrección, y hemos confesado con nuestra boca que Él es el Señor, entonces comencemos a vivir vidas conforme a su voluntad, en una relación con Él, buscando ser obedientes a Él por amor y no por alcanzar un favor. Hay una gran diferencia, poniéndolo a Él y todo lo que tiene que ver con Él por prioridad en nuestras vidas. Vea lo que dice Filipenses 3. Dice, y aún más, dice Pablo, esto creo nos lo enseñó Fejó la semana pasada también.
yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura. En el original griego dice otra palabra que no puedo decir aquí: a fin de ganar a Cristo. Pablo dice todo por conocer a Cristo, por ganar a Cristo, por tener una relación con Él, por conocerle más. Todo lo demás para mí es basura, es secundario, no importa. Oye, hermano, pero es que tienes que trabajar. No, es que no me importa. Y no estoy diciendo que no trabajen, por favor, trabajen. Oye, pero el partido de fútbol no me importa que esté mi equipo favorito. Para mí lo más importante es Cristo, porque Él ha cambiado, Él ha salvado mi vida. Oye, pero esto, y mira que ahora el día de descanso, el parque, nada de eso es más importante para mí. Todo eso lo tengo por basura, dice Pablo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. ¿Se acuerdan cuál era la justicia derivada de la ley? El estar haciendo cosas. Sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección entre los. Wow, Pablo la tenía clara. Pablo, y cuando usted ve la vida de Pablo, no solamente lo dijo, lo vivió hasta el último día de su muerte. Cuando no murió por ser viejito ni murió por enfermedad, no, lo decapitaron por la causa de Cristo. Después de estar en la cárcel. El verso 11, ya estoy por terminar. Dice, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Puede quizás que hayas hecho algunas cosas que no te salieron muy bien y no quieres hablar de ellas. Puede ser que ha habido personas en tu vida que no te trataron muy bien y hubieras preferido nunca conocerlas. Lo que este texto dice es que nunca tendrás ninguna razón para decepcionarte de Jesucristo. Nunca te arrepentirás de la decisión de seguir a Cristo y de hacerlo el Señor de tu vida. Dentro de 1,000,000 de años todavía te alegrarás de haber creído en tu corazón y de haber confesado con tu boca que Jesucristo es el Señor y Salvador. Esto es y será la mejor decisión que hayas hecho en toda tu vida, mis amados. Eso me lleva al último punto. La salvación está disponible para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Versos 12 y 13 dice: me he perdido. ¿Dónde está 12? Aquí está. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios no solo provee salvación, mis amados, para cierto grupo específico de personas, en cuanto a, o sea, que no tiene que ver con un grupo étnico específico o un grupo de posición social específico o económica. No tiene que ver con un grupo que tiene cierta educación o dónde viva o de dónde viene, etc. La salvación está disponible para aquel que cree en su corazón y confiesa que Jesús es el Señor. Si tú ya has creído en tu corazón, confesado con tu boca que Jesús es el Señor, entonces te invito y te animo a que sigas creciendo en tu relación con Cristo, que quieras conocerle más, creciendo en tu fe, dando frutos de tu vida en Cristo, en tu vida devocional, en tu servicio a la iglesia,
en el testimonio que das a los demás de quién es Dios, de lo que Dios ha hecho en tu vida, de cómo tratas a los demás dentro de este lugar y fuera de este lugar. Porque nuestras vidas deberían de reflejar eso o aquello que hemos creído. El evangelio que nos ha transformado. Aquello que hemos confesado. Y que nada ni nadie tiene la prioridad en nuestras vidas más que el Señor Jesús. Y necesitamos vivir como tal. Pero si nuestra vida, mis amados, como cristianos, no refleja lo que hemos confesado, ni refleja lo que decimos que hemos creído, me temo que nuestra fe es vana, como decía Pablo, y estamos viviendo una falacia. Que si en verdad hemos creído en nuestro corazón, entonces deberíamos de compartir a otros acerca de lo que Dios ha hecho. Porque el creer y el confesar debería de ser algo revolucionario y radical en nuestras vidas, mis amados. No podemos ser las mismas personas. No podemos. Y a medida que le conocemos más, menos deseamos las cosas del mundo. Cuando alguien me dice, pastor, sigo luchando con las cosas del mundo, mi pregunta es, ¿cómo está tu caminar con Dios? ¿Estás conociéndole más? ¿Estás buscándole? ¿Estás encontrándote con Él? Muchas personas están en la búsqueda, mis amados, o están buscando a qué cosas que desean en los lugares incorrectos. Inclusive algunos piensan que buscando o encontrar a Dios se trata de encontrar una religión. Pero la religión solamente te va a llevar a hacer cosas, a enseñarte la justicia conforme a la ley. Y eso no es lo que Pablo está enseñando. La diferencia entre el cristianismo, si esta es tu primera vez que estás en una iglesia cristiana, o si tú tienes amigos que no son cristianos y quieres, y él dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones? Muy fácil, es bien fácil. La diferencia entre el cristianismo y las demás religiones es que las demás religiones siempre te van a llevar a hacer algo. El cristianismo, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que enseña es que Cristo ya lo hizo todo por ti. No tienes que hacer nada. ¿Tienes algo? Nosotros los cristianos tenemos algo que decir o compartir acerca de Cristo Jesús, Señor de tu vida. Porque tú y yo tenemos la mejor noticia del mundo, mis amados, que muchos necesitan escuchar. Y que esta noticia puede cambiar, transformar, revolucionar radicalmente la vida y el entorno de muchas personas que conocemos. La pregunta es, ¿qué estamos esperando? Y realmente lo que estoy haciendo es la introducción al mensaje de la próxima semana. Pero, ¿de qué somos salvos? Mis amados, no somos salvos de problemas, pruebas, adversidades, luchas, enfermedades, dolencias. Mis amados, lamentablemente eso lo vamos a tener en un momento u otro a través de nuestra vida. Eso, Dios no vino a salvarnos de eso, mis amados. Lo que realmente Dios vino a salvarnos, o Cristo vino a salvarnos, fue del juicio eterno, de la ira y el castigo de Dios, mis amados, por nuestro pecado. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo que debemos de hacer para ser salvo es creer en nuestro corazón y de todo corazón en la obra redentora de Jesucristo, y que Dios lo resucitó de entre los muertos, y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor de mi vida, y comenzar a vivir
como eso que estoy confesando. Y entonces seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación.